marca Ujú. donde dice que a las 2, si no mal recuerdo, como a las 2 están en el ministerio. Esa se puede tomar como inicio de la etapa, de la etapa inicial, de la etapa, perdón, preparatoria. No, de hecho, en materia penal no tenemos como tal una etapa preparatoria. Espera. Para efecto de las etapas procesales, tiene que usted revisar el artículo 211 y ahí viene delimitado precisamente en qué momento comienza cada una de las etapas del procedimiento penal e incluso nos da la definición entre procedimiento y proceso penal. Ujú. A ver. Ah, sí, ya. Es que dice a las 2:50. ¿Me puede compartir, por favor, el ejercicio para más o menos tener el contexto y mencionar cuál es la parte importante que tienen que resolver? Ok, un momento. Gracias. Hablamos para quienes se incorporan referente al ejercicio de la unidad 5. Espera, voy a buscar cómo, profe. Ok, ahorita que lo tenga, lo comenta de manera completa para que lo podamos ahí analizar. Mariana, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, buenos días a todos. Bien. Buenos días, gracias, profesor. ¿Cómo va Gracias. usted con sus unidades y si hay alguna duda que surja en lo que ha estado analizando? Bueno, ahorita acabo de terminar la unidad 4 el día de ayer. No ha llegado aún a las 5. Bueno, he avanzado hasta el momento sin mayor dificultad. También tuve un problema en la unidad 2, pero eso fue un tema de conectividad. Estoy en una población acá cerca de Tula, donde se inundó y me quedé sin internet como 3 días. Fue el motivo, ¿no? El último motivo que tuve de retraso en mi entrega. Le mandé ahí un comentario. Ha sido un poquito complicado aquí la comunicación en mi comunidad, eh, por el tema de las lluvias, pero con respecto al tema, pues ayer avancé en la parte de medidas precautorias. Ujú. Eh, y bueno, pues encuentro polémico el tema de la medida precautoria cuando ya implica eh, prisión preventiva. Ok, porque las medidas precautorias y la prisión preventiva son dos cosas diferentes. La Ok. prisión preventiva es una medida cautelar y Ujú. las medidas precautorias tienen más que ver con garantizar la reparación del daño hacia la víctima, ¿no? Como pudieran ser Ok. adeudamiento de cuentas, Ujú. o el embargo incluso. Tenemos también medidas de protección, que bueno, las medidas de protección van encaminadas a salvaguardar la integridad de víctimas y testigos, ¿no? Por ejemplo, la separación del domicilio del imputado, Ujú. son de Ujú. ellas, ¿no? Sí. Sin embargo, medidas cautelares, pues bueno, están en el 155 y son para Ujú. asegurar la presencia del imputado durante todo el procedimiento penal. Entonces, ahí tenemos esa diferencia. Por ahí yo Ujú. observé un comentario que hizo una de sus compañeras, Sí. que ayer mencionó que no se podía unir a la sesión del día de hoy. Ujú. Ujú. Alguien hizo una pregunta, no recuerdo bien, déjenme ver si la puedo aquí proyectar, déjenme, me meto de una vez. Ujú. Ujú. Sí me interesa, porque hay varios conceptos. He visto que sí han estado ustedes participando, que han estado ahí comentando ciertas cosas, pero sí me llamó la atención. Algún comentario. Ujú. Déjenme ver. Ahorita, Sí. mientras.
lo observamos, ¿no? A ver. Ujú. Sí, de Eh, ahí, sí, un poco la confusión, ¿no? Entre sí, tipos de medidas, ¿no? Unas para asegurar, pues, la reparación del daño, otra para asegurar que sí, entonces, se asista, ¿no? O sea, ah, se cumpla con el procedimiento, ¿no? sí, sí. De hecho, medidas cautelares, recuerden, está en el Sí, 155 del Código Nacional ajá, y nos va a sí, ayudar a garantizar la, ¿cómo se llama? La presencia del imputado la durante. presencia del imputado. Ujú. Sí, sí. Bueno, estaban ustedes analizando el tema del caso de Abdiezer, ¿no? Que era, vi por ahí que lo subieron, que es parte, me parece, de la unidad 3, ¿no? Eh, aportaciones. ¿Alguien tendrá alguna duda en ese caso de Abdiezer? De lo que se dejó ahí como complemento a esta unidad 3. Profesor, buenos Hola, Dana, días. buen día. A mí sí me surgió una duda en ese caso porque creo que las opiniones se dividieron bastante en relación si, bueno, si la primera persona, bueno, no me acuerdo cómo se llama, era culpable o no, porque al principio de la descripción describe que él estaba, pues haciendo su trabajo cuando llegó otra persona y lo contrató para que llevara la mercancía. Entonces ahí como que se dividieron opiniones en el foro de si era culpable o no. Ajá, sí, correcto. De hecho, ya vi el comentario que andaba buscando específicamente. Y para efecto me permito Ujú. tomar como punto de partida el comentario de una de sus compañeras, que no sé si esté en sesión, pero bueno, ustedes si lo ven en el chat, en el foro, pues podrán tal vez recordar de qué se trataba. Nos pone que la importancia de la investigación complementaria, ¿no? En este caso en específico, dice, se tiene una formulación de imputación con dos detenidos, es el Ministerio Público, el fiscal y policía son quienes deben de dar los elementos de prueba para la determinación del hecho que la ley califica como el delito. La víctima podrá corroborar la denuncia, en algunos casos aportar pruebas y en su caso la defensa refutar la teoría del caso del fiscal. Bueno, pues hasta ahí vamos bien, ¿no? Después dice, la investigación complementaria aportará los datos de prueba para demostrar la constitución de un delito y el fiscal se apoyará en ellas para desarrollar sus inferencias. El plazo judicial de la investigación complementaria no puede ser mayor de 2 meses cuando la pena es menor de 2 años y no podrá exceder de 6 meses cuando la pena tenga bueno, aquí yo creo que es error de redacción, pero no puede ser de mayor de 6 meses cuando el delito supere los 2 años. Entonces, hasta aquí va bien, nada más que creo que tendría que haber puesto un poquito más de contexto para poder permitirnos saber hacia dónde vamos. Recuerden ustedes, el procedimiento penal inicia con la presentación de una denuncia o con el hecho o con el conocimiento de una noticia criminal en donde el Ministerio Público, conforme al artículo 21 constitucional, está obligado a investigar los delitos. Entonces, en ese aspecto, tenemos una denuncia, el Ministerio Público conoce, si es con detenido, cuenta con 48 horas para hacer actos de investigación que le permitan establecer que se cometió un hecho ilícito y que la persona imputada probablemente participó en él o cometió ese delito. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues a través de actos de investigación. Una vez que, previo a que fenezcan estas 48 horas, el Ministerio Público tendrá que acudir ante un juez de control para llevar a cabo una audiencia inicial. En esa audiencia inicial, pues bueno, básicamente se tendrán que agotar 5 temas principalmente. En la audiencia inicial, cuando es con detenido, el primer momento que se presenta es el control de la detención. Ello para saber si los factores que influyeron en la detención de la persona se encuentran conforme a derecho o existe alguna causa que pudiera incurrir en una violación a derechos humanos de la persona al momento de su detención.
Ello es así. Por ejemplo, hubo un evento que comenté con otro grupo en donde a unas personas en el estado de Morelos las detienen y las ponen a disposición del Ministerio Público. ¿Qué argumenta los policías? Los policías dicen que pues iban haciendo un rondín cuando de repente, aproximadamente a las 8 de la noche, observan a un vehículo que se encuentra detenido, y que en la parte de la cajuela estaban dos sujetos de pie que estaban ahí haciendo como un tipo de intercambio. Por lo tanto, los policías se aproximan para preguntarles si estaba todo bien, cuando de pronto uno de los policías se percata que una de estas personas traía un arma fajada en la cintura. Por lo tanto, le piden que arroje el arma y que pongan las manos en un lugar visible. Acto seguido, la persona que estaba en el vehículo, porque era un taxi sin placas, el taxi estaba con la cajuela abierta, esta persona tira el arma y pues ya se acercan los policías, los aseguran a los dos y al momento de inspeccionar la cajuela, aprecian que hay 80 envoltorios con sustancia verde de lo que al parecer era marihuana. Esto aproximadamente 8:20 de la noche. Hacen la puesta a disposición a las 2 de la mañana del día siguiente. Ministerio Público hace actos de investigación y judicializa la carpeta ante un juez de control por el delito de narcomenudeo y no nada más narcomenudeo, delitos contra la salud, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que dicen, bueno, es que se supone que el arma que tiró pues, era un arma de fuego, según el policía. Cuando el Ministerio Público, durante estas 48 horas que tiene, lo primero que hace es solicitarle al perito, solicitar un perito en materia de balística. ¿Ello para qué fin? Ello con el fin de que se pueda apreciar o que se pueda tener la certeza de que esa arma era un arma de fuego o qué tipo de arma es. Por lo tanto, el perito al hacer su intervención, el perito en balística, determina que no es un arma de fuego, que es un arma que no es un arma, que es una pistola de balines que funciona con compresión de aire. Por lo tanto, no es un arma. Esto, pues, obviamente le quita agravante al delito, porque aparte, pues, no estaban haciendo nada, no estaban ocupando el arma para, por ejemplo, para tratar de intimidar a personas, o sea, eso jamás lo dicen. ¿Qué otra cosa hace? Pues el perito, recuerden, perdón, el Ministerio Público, le llegan las personas, llega el policía con los indicios y los pone a disposición. Primera parte ya está descartada, que sea un arma, no es un arma. Entonces, eso no sirve de nada. ¿Qué es lo que sigue? Pues bueno, trae una noticia de que hay 80 envoltorios con sustancia verde. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público? Pues obviamente dar intervención también a perito, ¿no? A un perito, pero ¿en qué materia? Pues probablemente un perito en materia de química, ¿no? Para que revise qué tipo de sustancia es la que están en esas bolsitas. ¿Qué tal que es orégano o qué tal que es otro vegetal? No, no sabemos. Entonces, se lo pasan y el perito en materia de química determina que efectivamente se trata de cannabis, ¿no? Y da el tipo de cannabis que es y posteriormente procede a pesar las bolsitas mismas que dan un total de aproximadamente 700 gramos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la ley federal la ley general de salud conforme a su tabla, que creo que está aproximadamente en el 474 más o menos de la ley general de salud respecto a la posesión de marihuana o de cannabis? Nos dice que está permitida la posesión, pero únicamente, digo, hasta que no se apruebe la reforma, se permite el uso de 5 gramos. 5 gramos es lo máximo que una persona puede portar. Entonces, bueno, 700, pues ya pasa demasiado, ¿no? Entonces dice, bueno, pues ya aquí vemos un delito que es mínimo el de posesión, ¿no? Por tener más droga de la que permite la ley.
Entonces, pues en ese sentido, solicita que se judicialice la carpeta. ¿Cuál es y hay varios errores que se cometen aquí, ¿no? Ustedes podrán ir advirtiéndolos conforme vaya avanzando el relato. Primer punto, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? Tanto artículo 14 como artículo 16, que son los que siempre manejamos, ¿no? Que una persona no puede ser, ser sujeta a un acto de molestia sin que previamente exista eh, un acto de autoridad en donde funde y motive la causa legal de su proceder, así como cuando una persona es detenida debe de ser puesta de manera inmediata ante las autoridades correspondientes, ¿no? Ante las autoridades competentes. ¿Ustedes creen, por ejemplo, en este aspecto, yo le preguntaría a Mariana, ¿usted cree que de las 8 de la noche a la 1 de la mañana del día siguiente se cumple con el término de ser puesto de manera inmediata ante la autoridad competente? Si hablamos que de donde fueron detenidas estas personas al Ministerio Público, había una distancia que se tarda en recorrer máximo 10 minutos. No, no se estaría cumpliendo. El término inmediato es eso, ¿no? Se tiene que hacer al momento. Entonces, pues ahí hay ya una distancia muy grande que separan 8 horas de lo inmediato. Entonces, bueno, ahí hay una violación al debido proceso. Así es, hay una demora en la puesta a disposición. Gracias, Mariana. ¿Puedo Eh, hablar? sí, adelante, Irma. Sí, yo soy perito auxiliar en la Administración de Justicia, soy perito evaluador. Ah, perfecto. Y sucede que en alguna ocasión un abogado me buscó precisamente para eso. Habían detenido a un personaje del narco. Bueno, en realidad no me acuerdo exactamente qué persona era o por qué, pero sucede que los policías que lo detuvieron lo llevaron al Ministerio Público y tardaron 2 horas, pero el lugar desde el que venían, desde el que se trasladaron, pues era una distancia para hacerse en media hora o en 45 minutos. Ajá. Y cuando llegaron estaba golpeado. Ah, Y entonces el abogado quería nombrarme perito para que yo dijera que pues sí era posible hacer ese tiempo, que pues, sin fin de cosas, ¿no? sí, Entonces, pues yo siempre les pregunto, a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se pretende? Dime por qué. O sea, siempre les saco la sopa porque pues uno no puede andar firmando cualquier cosa, ¿no? sí, ¿no? Además, con este Este, sistema todo está sometido a contradicción, ¿no? Así es, entonces le dije, ¿por qué no me dice la verdad? Le digo, porque pues igual, lo voy a saber y si me dice la verdad y no estoy de acuerdo, pues no lo voy a hacer. Y si no me la dice, si no estoy de acuerdo, de todo modo no lo voy a hacer. Le digo, Ujú. así es que mejor dime la verdad. Y ya me dijo, no, es que la verdad sí se trataron, le pusieron su calentada y no sé qué. Sí, sí, sí. Digo, no, pues, discúlpame, pero no puedo. Ándale, mírame el favor. Le digo, no, ya sabes que no, ni modo, búscate a alguien más. Sí. Y así pasó, ¿no? Pero sí sucede y los mismos abogados andan buscando quien les haga el favor. Sí, no, y es que aquí hay que tener mucho cuidado, realmente hay que ser profesionales para llevar a cabo pues un asunto sin tener que estar inventando cosas o estar ahí poniendo, creo que es poco profesional el hecho de incluso de abogados que llegan a buscar testigos fabricados, ¿no? Que dicen, no, pues Ujú. el testigo sí le echa ganas y puede decir algo que ni siquiera vio en juicio. Pues eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Porque digo, al final del día hay reglas para interrogatorio y contrainterrogatorio que permiten evidenciar este tipo de cuestiones y digo, es una práctica que deberemos de erradicar, pero pues bueno, debe depender de cada colega, ¿no? Que cómo lleven sus casos, pues ya ellos sabrán. Pero sí, Irma, en efecto, pues este tipo de demora se da bastante. Entonces, gracias por su intervención, Irma, hoy por compartirnos esta parte. Igualmente. En cuanto a lo que yo les comentaba de esta situación
en donde vemos cómo hay una demora en la puesta a disposición. Pues bueno, además de eso, hay otra irregularidad. ¿Cuál es la otra irregularidad? Ustedes recuerden que al momento que yo les hice la narrativa, habría dos sujetos, ¿no? Decíamos, hay dos sujetos en la cajuela que están ahí intercambiando, que uno traía supuestamente un arma. Pero, ¿y el otro sujeto? ¿Cuál es la intervención, el grado de intervención? ¿Qué se le imputa? ¿Por qué lo detuvieron si nada más estaba ahí atrás? O sea, eso prácticamente la fiscalía pues tampoco lo pudo sostener al momento de peticionar la legal detención, ¿no? Porque recuerden, audiencia inicial lleva 5 momentos: control de la detención, formulación de imputación, oportunidad para pedir vinculación a proceso, debates de medidas cautelares y por último el plazo para el cierre de la investigación. Si se atora en alguno de esos puntos, pues obviamente no puede continuar o no podría seguir. Entonces, en este caso que yo les comentaba, en el control de la detención, obviamente se alegó esta parte. ¿Cómo la podemos alegar? Pues bueno, cuando un policía lleva a cabo una detención, va a efectuar una detención, lo primero que debe de observar o lo primero que debe hacer es dar aviso, obviamente, a la autoridad competente para que el Registro Nacional de Detenciones le otorgue un folio, ¿no? Y es donde ustedes en su momento, cuando lleguen a tener un asunto o alguien les platique, le pueden decir, oye, pues sabes qué, revisa el Registro Nacional de Detenciones con el nombre de la persona y debe de aparecer a qué hora está registrado. Si no coinciden las horas, pues obviamente ahí hay una violación al derecho humano de la persona y de ahí nos podemos agarrar. De hecho, en este asunto que yo les comentaba, es de donde prácticamente lo pudimos así como argumentar ante el juez, porque policía sí, efectivamente los detienen y hacen el llamado al Registro Nacional de Detenciones a las 8:40 y a esa hora queda registrado. Pero ¿por qué si lo detuviste 8:40 de la noche? ¿Por qué lo presentaste hasta la 1 o 2 de la mañana ante el Ministerio Público? Máxime que están a la vuelta, ¿no? Entonces ahí se viola esta parte de la inmediatez de ser puesto a disposición de una autoridad. Ese es el primer punto. Y de hecho, pues la juez con ese tuvo para decretar de ilegal la detención. Dice la juez, pues yo decreto de ilegal la detención porque se violó el derecho del imputado al no ser puesto de manera inmediata ante el Ministerio Público para que siguiera conociendo. Incluso la juez dijo, a mí aquí me surgiría una duda. ¿Qué hicieron con los imputados de las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana? Dice, no hay registro, dice, podríamos incluso hasta suponer que hubo una privación ilegal de la libertad en donde el Ministerio Público tendrá que dar vista para que se inicie la investigación correspondiente. Y es que en efecto, o sea, por eso es que dice la propia ley, ponerlo de manera inmediata ante la autoridad competente, porque si no, podremos estar hablando de un secuestro, de una privación ilegal de la libertad, o incluso hasta de tortura, ¿no? Porque luego los traen ahí dando vueltas, como dice su compañera Irma, dándole sus calentadas para que pues digan lo que tienen que decir, aunque no sea cierto. Y esto pues obviamente produce efectos corruptores en el proceso que terminan liberando a las personas. Entonces, en este asunto, pues nos fuimos en el control de la legalidad, argumentando estas circunstancias, se obtiene la libertad de las personas. Simplemente al no pasar el control de la detención, el asunto pues simplemente se termina, o sea, ya no pueden seguir la audiencia. Si no, ¿sabes qué? Ministerio Público, la detención es ilegal y por lo tanto decreto en este momento la libertad de las personas que están detenidas. No puedo continuar la audiencia porque hubo violación a derechos humanos. Entonces, incluso hay una tesis de la Corte en donde estableció que si una detención es ilegal, sigue la suerte, todo lo que se haya obtenido de esa detención sigue la misma suerte, se vuelve ilegal. Es lo que se conoce como la teoría del fruto del árbol envenenado, la teoría del fruto envenenado, ¿no? Donde si una cosa está mal, todo lo demás va a estar mal igual. Entonces, por ejemplo, lo que dijo ahí la juez es, si el policía
efectuó una detención ilegal, porque tampoco acreditó por qué se acercan a estas personas. Dice, hay un tesis del sospechosismo que le dicen, no está acreditado. ¿Cuál era la forma correcta de aproximarse a los ciudadanos? Pues bueno, la forma correcta era aproximarse para saber si todo estaba bien, si no tenían un problema, si no se les había ponchado una llanta, saber por qué estaban detenidos, ¿no? Preguntarles qué estaban haciendo y de ahí, conforme a las respuestas, comenzar a actuar. Pero los policías no, estos policías llegan, se acercan y dicen, no, pues tienen una pistola, pues vamos a detenerlos. Con una pistola que ni siquiera era pistola, ¿no? Entonces, la forma de acercarse a los ciudadanos, pues tampoco era conforme al protocolo de los policías. En ese aspecto, la juez resolvió que por ello, si la detención no se hubiera efectuado, obviamente los policías no hubieran encontrado los envoltorios de marihuana. Entonces, como la forma de acercarse estuvo mal hecha, no existe, los envoltorios no pueden existir. Dice, todo lo que se haya obtenido de esa detención no existe porque es ilegal. Y en ese caso, no encuentra la juez elementos para continuar con la audiencia y se culmina con la liberación de las personas. Posteriormente, el Ministerio Público, mandé. Profesor, ¿puede repetir eso? El efecto de la teoría del fruto del árbol envenenado es de que si el policía, porque policía de investigación no, si el policía hace una ilegal detención, todo lo que se desprenda de esa detención no existe, no puede ser utilizado, porque hubo un efecto que yo descubrí algo de manera ilegal. Hagan de cuenta, por ejemplo, no acostumbro a hacer relatos, ¿no? Pero por ejemplo, supongamos que alguna de ustedes tiene un novio tóxico, ¿no? Y ese novio tóxico de repente le saca la contraseña del teléfono de ustedes. Una de ustedes dice, no, pues me voy a meter a bañar, dejo mi teléfono y pues voy a hacer mis cosas y ahí se queda el tóxico, ¿no? La mujer se mete a bañar, el tóxico se mete al teléfono, ingresa la contraseña que se la sacó sin que ustedes se dieran cuenta y empieza a ver todo lo del teléfono y de repente empieza a ver mensajes, fotos, etc., ¿no? Y algún mensaje con algún amigo que no le parece. Entonces, el tóxico en teoría no podría reclamarle a su pareja esta circunstancia porque accedió al teléfono de manera sin el consentimiento de la persona. ¿Cómo valida esa información? Si lo trasladamos al ámbito jurídico es lo mismo. El policía está ejerciendo un acto de manera ilícito, de manera ilegal, fuera de la norma, no lo puede hacer. Sin embargo, lo hace. Entonces dice la autoridad, hay una tesis que digo, se las busco, se las mando después. Incluso les voy a compartir el video de esa audiencia que lleve, en donde se declara nulo todo lo que actuó, todo lo que hizo el policía y lo que obtuvo. Dice, lo declaro nulo, no lo puedes utilizar y por lo tanto no hay delito. Y se decreta la libertad de la persona sin siquiera pasar a las demás fases, ¿no? Entonces todo se acabó en el control de la detención. Y esto lo he visto en un sinnúmero de audiencias. ¿A qué se debe? Se debe a que pues prácticamente están mal integradas las carpetas de investigación o se hacen de manera incorrecta las detenciones. Por ejemplo, David me dice, si no se puede hacer ante el Ministerio Público a fin de que no se judicialice, no, porque el código no prevé un control de la detención desde el Ministerio Público. El Ministerio Público hace un acuerdo, ¿no? O sea, llega el policía llega el policía, el primer respondiente, y pone a disposición a la persona, ¿no? Al imputado. Y el Ministerio Público tiene que hacer un acuerdo. El acuerdo lo hace en el sentido de cómo si hay flagrancia, si no hay flagrancia, y si la detención, de acuerdo al relato del policía, está conforme a derecho. Es lo único que hace. Pero si nosotros llegamos y le decimos al Ministerio Público, oye, Ministerio Público, es que la detención está mal hecha, se violaron derechos, el Ministerio Público no lo toma en cuenta, simplemente dice, bueno, pues entonces alégalo hasta la audiencia inicial. De hecho, el Código Nacional prevé una hipótesis que viene en el artículo 140 del Código,
que es lo referente a la libertad durante la investigación. Por ejemplo, si un ministerio público no va a pedir prisión preventiva como medida cautelar en la audiencia inicial, dice ese artículo. Entonces, el Ministerio Público, salvo a su criterio, deberá otorgar la libertad al imputado. Pero ese es el problema, que dice a criterio del Ministerio Público, no es como una obligación. Y por lo regular casi no lo hacen, no lo aplican, porque de manera coloquial, imagínense ustedes, a ver quién anda por ahí. Angélica, ¿me escucha? Sí, profe. A ver, por ejemplo, imagínense que usted es jefa de ministerios públicos, ¿no? Usted es la jefa. Tiene a su cargo 10 ministerios públicos. Durante todo el mes, esos 10 ministerios públicos han sacado aproximadamente 30 asuntos en donde todos se han ido ante el juez de control, todos. Pero al mes siguiente, de 30 asuntos que vuelven a llegar, de esos 10 ministerios públicos que tiene a su cargo, sale uno en donde se decretó la libertad de la persona. Y al mes siguiente salen 3. ¿Usted qué podría pensar en ese aspecto? Dice, en vez, si la regla común es de que todo se judicializa, todo se va ante el juez, y de repente comienza a ver que de poquito en poquito empiezan a haber libertades en términos del 140, ¿qué podría pensar usted como jefa de ellos? Pues podría pensar que no se están llevando los debidos procedimientos, profesor. Ajá, que podría pensar incluso que... Podría pensar que, Ajá, ¿qué más podría pensar? perdón, ¿Qué más podría pensar? podría pensar, por ejemplo, como ahorita que acaba de comentar la compañera, que llegan o compañeros y que ofrecen. ¿Por qué? Porque es como que em, están llevando ahí como que un dinero, o sea, lo puedo ver así como que, bueno, eh, sí te puedo dejar en libertad, pero mira, podemos hacer esto, si me das tanto, Ujú. pues procede, ¿no? O sea, vas. Así es. Así es, igual Entonces, como... Ajá, perdón, profe, sí, le escucho. eh, por, ej por ejemplo, los patrulleros que traen muchas personas y antes que los bajen de las patrullas, pues los pegan. Ajá. Y tienen así como un pedacito y se ve como, pues cómo les van pegando. Ujú. Siempre ese proceso, siempre lo hacen las patrullas, bueno, los policías. No, de hecho, eso es una excepción. No deberían de hacerlo. Algunos lo hacen, pero bueno, eso ya incurre en responsabilidad penal de los servidores públicos, donde se puede incluir hasta tortura, y que por esta circunstancia se afecte el proceso principal. Entonces, no lo deben de hacer, sí lo hacen algunos, pero en caso de conocerlo, pues hay que tomar las acciones pertinentes, como una denuncia en servidores públicos, una denuncia en su órgano interno de control y una queja en derechos humanos. Todo en su conjunto nos puede ayudar a evitar que se sigan cometiendo estas acciones, y en su caso se sancione a los servidores públicos que hayan intervenido en este tema. Ok, gracias. No, de qué, gracias a usted. Efectivamente, como lo dijo su compañera y como bien lo refiere su compañero David, el hecho de que se decrete una libertad conforme al 140 puede generar este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones, en donde digan, pues es que ya se arregló el Ministerio Público con la defensa del imputado, ya le dieron dinero y por eso ya lo saltó, ya lo sacó, ya lo soltó. Entonces, por esta circunstancia es que esta figura muy difícilmente la llegan a utilizar, casi no la aplican, y no se aplica por temor, ¿no? Porque les da miedo de que
diga el Ministerio Público, no, pues es que me van a investigar, me van a iniciar una queja en servidores públicos, me van a iniciar una queja en Contraloría porque estoy decretando libertades y pues esto no se nos permite. ¿Qué nos dice el artículo 140? El artículo 140 nos dice, en los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer de la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este código. Cuando el Ministerio Público decrete la libertad del imputado, lo va a prevenir para que se abstenga de molestar o afectar a la víctima y a los testigos del hecho, y bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Aquí la palabra clave de todo es el podrá, ¿no? Ese de podrá no es una obligación, es una facultad que tiene. Podrá disponer de la libertad del imputado. Entonces, pues si no quiere, pues no lo hace y continúa. Este artículo ha dado lugar a demasiada corrupción, ¿no? Porque efectivamente se estila en algunos lugares que se llegue y se le diga, oye, pues decrétame un 140, ¿no? Por ejemplo, en casos de violencia familiar. Violencia familiar es un delito que se sanciona en Ciudad de México con de 2 a 6 años de prisión. No está dentro del catálogo del 19 constitucional ni del 167 del Código Nacional, que es donde nos establece qué delitos sí merecen prisión preventiva oficiosa. Por ejemplo, homicidio, secuestro, delincuencia organizada, eh, violación, robo a casa habitación, entre otros más que vienen ahí. Eso sí merecen prisión preventiva. Pero, por ejemplo, una violencia familiar no está establecida que merezca prisión preventiva. Digo, a menos que haya antecedentes de que, pues ya en ocasiones anteriores, la víctima fue violentada por su pareja, ¿no? Entonces ahí sí podría pedirse una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Pero si no, no, les decía, el delito de violencia familiar en Ciudad de México se castiga de 2 a 6 años de prisión. Si sacamos la media aritmética, ¿qué es la media aritmética? Mariana, ¿usted sabe qué es la media aritmética en los delitos? Bueno, más o menos recuerdo que se hacía, se suma la prisión menor, no sé, por 2 años, y la mayor si fueran 5. Entonces suman, son 7 entre 2, nos da 3,5 años y vemos si es sujeto a fianza o con ese número de años ya es prisión. Es lo que más o menos recuerdo con ese tema. Ok, sí es la máxima y la mínima. Le decía que eran de 2 a 6 años, ¿no? Ok, 2 y 6, perdón. Ajá. Entonces serían 2, 6, 8, 4, ¿no? Sería Exactamente, el promedio. Ujú. exactamente. ¿Para qué nos sirve esta parte de la media aritmética? Pues bueno, el Código Nacional nos establece soluciones alternas y formas de terminación anticipada que ustedes verán posteriormente, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro de estas el primero que es el acuerdo reparatorio, ¿no? ¿Qué es el acuerdo reparatorio? Simplemente desde que se inicia la investigación hasta antes de que se aperture el auto de juicio, podemos solicitar un acuerdo reparatorio celebrado entre la víctima y el imputado. Es decir, se ponen de acuerdo, dicen, bueno, yo imputado, te lesioné o estamos ante violencia familiar, ¿sabes? No, perdón, violencia familiar no. Te lesioné, ¿no? O sea, nos agarré y te golpeé y te causé lesiones. Lesiones que tardan en sanar más de 60 días, ¿no? Entonces dice, bueno, pues estamos en el Ministerio Público, yo imputado, ¿sabes qué? Te voy a dar 200,000 pesos por las lesiones que te causé y ahí muere, ¿no? Como quien dice. Si la víctima está de acuerdo, dice, bueno, pues está bien, vamos a mencionárselo al Ministerio Público y con eso termina el asunto, ¿no? Bueno, el Ministerio Público, de hecho, los mandaría a la unidad mediadora, a la unidad de mediación, para que ahí culminen su problema y lo que se plasme en la unidad de mediación
adquiere valor como si fuera una sentencia y ahí se acaba el problema. ¿En qué delitos se admiten los acuerdos reparatorios? Principalmente aquellos que se persigan por querella. Es decir, por ejemplo, un abuso sexual simple es de querella. Las lesiones que no pongan en peligro la vida también son de querella y admiten el perdón de la víctima. Nos habla de delitos culposos, delitos patrimoniales cometidos sin violencia. Por ejemplo, administración fraudulenta, abuso de confianza, fraude, esos son sin violencia. Hay una cláusula, porque por ejemplo yo les diría, los delitos de violencia familiar, cuando es la primera vez, se puede gestar por querella, ¿no? Es decir, admite el perdón del ofendido. Pero ya cuando hay antecedentes de violencia familiar, ya no pueden otorgar el perdón, se vuelven de oficio. Pero hay una cláusula especial en este tema de los acuerdos reparatorios. Nos dicen que no proceden cuando el imputado ya haya celebrado acuerdos reparatorios de manera previa por delitos dolosos y tampoco procede en los delitos de violencia familiar. Entonces, un acuerdo reparatorio no procedería en este delito, ¿no? Eh, bueno, les decía que proceden pues prácticamente desde que se presenta la denuncia hasta antes de que vaya a iniciar el juicio, ¿no? Si nos vamos a otra forma de terminación anticipada, tendremos que ver, por ejemplo, la suspensión condicional del proceso. Y ahí nos dice nos pide 3 requisitos. El primero de ellos es que dice que el auto de vinculación por el delito no haya excedido de que la media aritmética no exceda de 5 años. Y esto es por lo cual yo les decía, pues bueno, delito de violencia familiar son 4 años, no excede de 5, puede entrar a la suspensión condicional del proceso. Segundo punto, que no haya oposición de la víctima. ¿Qué oposición de la víctima resulta fundada? Solamente cuando no se le ha reparado el daño, esa es una oposición fundada de la víctima. O que no esté de acuerdo con la reparación del daño. Es lo único que puede argumentar la víctima para evitar que se celebre esta suspensión. Posteriormente, el último requisito es de que que lleven 2 años desde el cumplimiento de una suspensión o que hayan pasado 5 desde que incumplió. O sea, si la persona, ustedes supongan que tenemos un delito de violencia familiar, o bueno, tenemos 2 delitos de violencia familiar, puede celebrar una suspensión condicional, pero por lo que hace al segundo delito, ya no va a poder celebrar suspensión condicional porque tiene que esperarse 2 años para poder celebrar esta figura, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Aparte, la suspensión condicional del proceso tiene más requisitos, ¿no? No nada más es de que te reparo el daño y ya pido que me suspendas el procedimiento y puedas salir de prisión o que ya no continúe el asunto, ¿no? Porque la suspensión condicional del proceso nos pide, aparte, cumplir con ciertas condiciones. Perdón, estas condiciones ustedes las van a encontrar en el artículo 195, que son, por ejemplo, residir en un lugar determinado, o sea, contar con un domicilio, dejar de ver a ciertas personas, abstenerse de consumir drogas, participar en programas especiales para la prevención de adicciones, aprender un oficio, tener trabajo fijo, someterse a tratamiento médico psicológico, someterse a la vigilancia que determine el juez, por ejemplo, presentarse de manera periódica ante la autoridad, afirmar, no tener armas, no conducir vehículos, no viajar al extranjero, cubrir la pensión alimenticia, por ejemplo, y estas condiciones se pueden, eh, se pueden establecer de manera, ahora sí que se puede establecer una, se pueden establecer 2, no hay un límite, o sea, el juez puede establecer varias, ¿no? Entonces, esto pues es importante que lo tengan ahí en cuenta para que una persona pueda culminar con una investigación antes de tiempo.
Y bueno, y la última figura que tenemos es la del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, de manera a grosso modo, ya ustedes lo estarán viendo, no sé, creo que viene una unidad más adelante. Procedimiento abreviado tiene que ver cuando una persona se declara culpable, ¿no? Dice, bueno, por ejemplo, regresemos al mismo delito de violencia familiar, ¿no? En el cual, que ya ven que les dije, había una persona que tenía dos procesos, en uno celebra suspensión condicional, pero para el otro ya no puede. Entonces, para el otro, ¿qué tiene que hacer? Antes de que se aperture el auto de juicio a juicio oral, es decir, antes de que llegue juicio, lo puede hacer. Pero ¿en qué consiste? Tiene que estar vinculado a proceso, ¿no? Necesariamente tiene que ya haber llegado ante un juez de control. Entonces, una vez que se llega ante el juez de control y que dice el señor, no, pues yo ya celebré una suspensión condicional y ya salí por este delito, ¿no? Me dieron 6 meses para presentarme cada 15 días, para que cumpla con mis deberes de deudor alimentario y que me sometiera a tratamiento psicológico porque dice mi pareja que yo soy una persona violenta. Entonces, estas condiciones las tengo que cumplir al menos durante 6 meses. Pero ¿qué pasa con el otro proceso? Dice el sujeto, yo no quiero ir a juicio, porque en juicio me pueden dar 6 años, ¿no? O me pueden dar 5. Depende de qué es lo que se vaya a desahogar en juicio. Entonces, dice el sujeto, pues bueno, me voy en abreviado. ¿Qué significa? Que el imputado va a renunciar a ir a juicio, que va a estar de acuerdo con los delitos que le imputa el Ministerio Público. Va a decir, pues sí, sí soy culpable, sí amenacé a mi pareja o sí la golpeé y efectivamente pues estoy de acuerdo con todo lo que dice la fiscalía. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y eso tiene algún beneficio o en qué ayuda al imputado? ¿No? Imagínense ustedes, va a salir con una sentencia en donde diga que sí es que sí es una persona que comete violencia familiar, que sí es penalmente responsable. La ventaja que va a tener el imputado es de que en vez de que le den 6 años o que le den 5 años, únicamente el Ministerio Público lo va a poder juzgar respecto de la pena mínima. Es decir, únicamente le va a poder poner de 2 años para abajo. Y todavía de ahí tiene que observar las circulares y los acuerdos de la fiscalía para reducirle la sanción. Es decir, puede incluso que le den 11 meses nada más de prisión. Y bueno, se le va a condenar a 11 meses de prisión porque usted ya aceptó su responsabilidad y porque ya pagó la reparación del daño. Entonces, en vez de darle de 2 a 6 años, le ponemos 11 meses. Con 11 meses, pues obviamente él puede solicitar un beneficio, ¿no? Puede pedir la conmutación de la pena y llevar su proceso en libertad, o sea, ir a firmar su condena, en lugar de estar en la cárcel, va a ir y firma. Y así sale. Entonces, pero acuérdense, el procedimiento abreviado requiere necesariamente que esté cubierta la reparación del daño, porque si no, pues no la puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues ese es el punto. Bueno, aquí veo el chat, dice Mariana, pienso que prefiero, bueno, eso era de lo anterior, ¿no? De lo del 140. David, buen punto, incluso tema de investigación, se produce un costo en perjuicio de la sociedad, ya que llevar al imputado hasta la audiencia de ley con el juez de control produce gastos. Eh, sí, digo, aquí lo que se busca, de hecho, la finalidad de este sistema es despresurizar, ¿no? Lo que son las cárceles, despresurizar el proceso y evitar gastos. Pero, pues bueno, podría decirles que tal vez eso es una utopía, porque depende mucho de los juzgadores, depende mucho de los operadores, ¿no? No es tanto como una cuestión que digamos, pues es que no lo hacen o no lo quieren hacer, no es más por criterios, ¿no? Teniendo mano levantada aquí, Pablo, adelante, lo escucho. ¿Escucho bien? Sí, ya lo escucho. Nada más que lo dejé de escuchar, a ver, adelante, lo escucho otra vez. Bueno, Sí, ¿me ya lo escucho escucho. bien, prof? Sí, ya lo escucho, adelante. Ya no se le escucha, Pablo, se cerró su micrófono.
Bueno, si no, ahí está el chat, puede poner su comentario de lo que quiera señalar, ¿no? Bueno, para concluir esta parte, tenía pensado hablar un poco de lo que son las partes procesales, ¿no? ¿Dónde encuentran ustedes las partes procesales del proceso penal? Las van a encontrar en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Es en esta parte en donde nos dice quiénes son los quienes intervienen dentro del proceso penal. Vamos a tener a la víctima, que obviamente pues, es a la persona a la que se le infringe una conducta y se le lesiona un bien jurídico. El asesor jurídico, que es quien representa los intereses de la víctima. Tenemos al imputado, que es la persona que se presume participó en un hecho delictivo. El defensor, pues es un abogado que lo va a defender, ¿no? Ministerio Público o representante social es el que se encarga de representar a la sociedad, de perseguir los delitos y bueno, de hacer toda la investigación. Policía también es sujeto de procedimiento penal. Policía, pues bueno, ya saben, es el servidor público que se encarga de la prevención del delito. El órgano jurisdiccional, que lo vamos a traducir en juez, eh, tenemos juez de control, juez de enjuiciamiento y juez de ejecución, ¿no? Juez de control conoce desde la investigación inicial hasta la audiencia intermedia. Ya la audiencia de juicio la va a conocer un juez de enjuiciamiento o un tribunal de oralidad. Y el juez de ejecución, ¿qué conoce? El juez de ejecución conoce a partir de que es impuesta la pena, de que ya una persona está sentenciada. El juez de ejecución es el que va a decir cómo va a cumplir su condena, cómo va a reparar el daño. Entonces, básicamente, pues ya el juez de ejecución es el último. Ya ante él nada más se debaten cuestiones respecto a beneficios de preliberacionales, cuestiones de cómo va a compurgar la pena, de qué día tiene que compurgarla, etcétera, ¿no? Así como la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso, también es un sujeto del procedimiento penal. ¿Por qué? Porque esta autoridad debe de tener acceso a las carpetas de investigación o a las resoluciones para poderle dar un seguimiento puntual. Por ejemplo, si le dan una suspensión condicional del proceso al imputado, esta autoridad es la encargada de revisar que cumpla con estas condiciones que hablamos, ¿no? Por ejemplo, si el imputado dice, me comprometo a tener trabajo para que se me autorice la suspensión. Pues sí, o sea, nada más es de palabra, pero esto lo tiene que acreditar ante la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso. Tiene que acudir a donde se encuentren las oficinas de esta autoridad, acreditar que ya tiene trabajo, ¿no? Dejarles la constancia, decir, mire, pues ya tengo trabajo, acabo de trabajar y estoy aquí. O estoy yendo a terapia médica, aquí están mis vouchers de consulta o aquí está lo que comprueba. Porque si no lo comprueba, esta autoridad tiene la facultad de darle vista al Ministerio Público o al juez para que se solicite otra audiencia y se le modifique la medida cautelar y diga, bueno, pues tenía suspensión condicional, pero como no cumpliste, te la revoco y ahora te puedo incluso hasta girar orden de aprehensión para internarte ante la autoridad penitenciaria, ¿no? Por eso es muy importante que se cumplan con estos supuestos. Ya me acordé que les estaba leyendo, todo este tema salió a colación del comentario que estaba leyendo, ¿no? De su compañera. Una de las compañeras nos señalaba referente al plazo de la investigación complementaria. El plazo de la investigación complementaria es con la finalidad de allegarse de más datos de prueba y poder perfeccionar la acusación, bueno, la formulación de imputación y la vinculación que ya tiene el Ministerio Público. Este plazo de investigación complementaria es de 2 meses cuando el delito no rebase de cierta penalidad y no puede exceder de 6 meses cuando el delito exceda de 2 años de prisión. O sea, como máximo, el plazo de la investigación complementaria son 6 meses y únicamente es para poder complementar la acusación que va a hacer el Ministerio Público después, o bien
para que se pueda defender con su defensor, puedan practicar actos de investigación. Para eso es ¿cómo se llama? Para eso es este plazo de investigación complementaria. La vinculación a proceso se hace dentro de la investigación inicial, ¿no? En la investigación inicial, en la audiencia inicial, es donde se lleva el control de la detención. Después, formulación de imputación, oportunidad para pedir la vinculación al proceso, debate de medidas cautelares y al final el plazo de la investigación complementaria, ¿no? Esa es la metodología que se utiliza conforme al Código Nacional. En todos los procesos van a existir los tres jueces. Depende, porque, por ejemplo, si estás en Ministerio Público y celebras un acuerdo reparatorio, pues ya no entra el juez de control, ya no tiene esa injerencia. Pero si hablamos de un proceso normal, por ejemplo, un proceso de feminicidio, sí, está el juez de control. Vamos a tener, si se va a juicio, pues va a tener que tener juez de oralidad y en su momento el juez de ejecución. Pero si hablamos de un procedimiento abreviado, en ese ya no va a existir ¿cómo se dice? Ya no existe el juez de oralidad, ¿no? En un procedimiento abreviado ya porque no se va a juicio. El abreviado lo que trae es de que se renuncia a ir a juicio y pues ya nada más va a existir el juez de ejecución y el juez de control. Pero tenemos que ver cuál va a ser o de qué trata el asunto que llevamos, pero pues es hasta ahí a donde lo vamos a tener. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? Nada. Bien, entonces voy a dar por concluida esta sesión. Antes de dar por concluida la sesión, les solicito de manera atenta, pongan